Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar Emprendedurismo. Serán tres charlas bastante interesantes. Este es nuestro último webinar del ciclo de capacitaciones. Espero lo puedan disfrutar mucho. Muchísimas gracias a nuestros speakers el día de hoy, Natalia, Santiago y Magdalena. A continuación les estaré comentando un poco acerca de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay. Nosotros somos una cámara transversal, lo cual integra más de 200 socios, proveedores de servicios y retail directamente. Tenemos un objetivo principal y es seguir con el desarrollo del ecosistema digital del país. A su vez, dentro de ese marco, trabajamos bajo tres pilares fundamentales, en donde el primero es el desarrollo del ecosistema, donde tenemos acciones comerciales como por ejemplo Ciberlunes, que ya les voy a comentar más adelante, y Digital Day. Después, por otro lado, tenemos nuestro segundo pilar, que es el generar y difundir conocimiento. En este marco entra nuestro ciclo de capacitaciones, webinars y charlas presenciales, que a su vez los invito a nuestro CyberTalk, que se realizará el 2 de septiembre en el Magnolio Salas, con 8 charlas de casos de éxito bastante interesantes. A su vez, también generamos 13 informes al año, de lo cual es industria y comercio, informes bastante complejos, bastante interesantes que están disponibles para que los puedan chequear. Y por último, y no menos importante, representamos a nuestros socios ante entes públicos y entes privados con la finalidad de tener un respaldo en tal caso de tener un inconveniente a futuro, ¿no? Si cambia una ley, estar presentes para apoyarlos en lo más que se pueda. Referente a Ciberlunes, Ciberlunes se posicionó como una acción comercial, como la acción comercial más importante del año, ¿ok? En los últimos 10 años que se ha realizado Ciberlunes, son 3 días de descuento en donde las marcas más importantes del país participan. Actualmente participan más de 120 marcas. Les dejo el contacto por si desean participar de manera oficial y les invitamos a sumarse. Les dejo mi contacto, socios@cedu.org.uy, y nuestro número de teléfono 26 26 16 38. Organiza la Cámara de la Economía Digital del país. Y le damos las gracias a nuestros sponsors, DAC, Fenicio, WES, Equifast, GrowLab y por supuesto Ciberlunes. A continuación les estaremos compartiendo algunos videos de nuestros sponsors y ya empezamos de inmediato con nuestra primera charla del día. Muchas gracias. Desde hace más de 18 años, en DAC lo entregamos todo. Nuestro compromiso por la confianza de nuestros clientes nos ha hecho líderes a nivel nacional en la distribución de envíos privados y servicios logísticos, uniendo todo el país. En DAC, cada paquete es importante, ya sea la encomienda de una madre a su hijo o el de una empresa que envía documentos invaluables. Contamos con más de 100 móviles en Montevideo, en 5 puntos estratégicos con amplio horario y estacionamiento. Sumamos una nueva sucursal online que está abierta las 24 horas, permitiendo el seguimiento de cada entrega. Cumplimos cada día y cada noche con las nuevas y crecientes demandas, incorporando permanentemente nuevas tecnologías para aumentar el valor de nuestros servicios. Nuestra meta nos llevó a inaugurar un nuevo centro logístico de 5.000 metros cuadrados en el corazón de la capital para ampliar la capacidad de gestión y calidad para nuestros clientes. En DAC lo entregamos todo.
Ser la solución integral para la logística de e-commerce en Uruguay es nuestra misión. En WES lo hacemos posible. Almacenamiento, fulfillment y última milla para tu e-commerce. Desarrollamos nuestra propia tecnología para un servicio de vanguardia transparente y con seguimiento paso a paso durante todo el proceso, incluida la logística inversa. Más de 50.000 metros cuadrados de almacenamiento y más de 13.000 metros cuadrados de hub urbano. La mayor flota de vehículos eléctricos con rastreo satelital para llegar a cada rincón del Uruguay. Integración propia con todas las plataformas. Más de 80 pick-up centers y más de 1.600 colaboradores para asegurarnos que los envíos cumplan con la promesa de entrega. Envíos flex en el día y 24 horas a todo el país. Somos UES. Somos Uruguay. Somos la solución logística para tu e-commerce en Uruguay. UES. Todo llega. Bueno, ahora sí, damos paso a Magdalena. Muchas gracias nuevamente a los speakers y a todos los que están acá presentes. Todo tuyo, Magdalena. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, agradecer a ustedes por la invitación, así que muy, muy contenta de estar por acá con este gran tema. Así que bueno, vamos a compartir pantalla y comenzar. Ahora me van a decir si vamos a ir viendo. A ver si lo vemos en presentación. A ver si me quedó. Ahí sí, ¿no? Bárbaro, muy Sí, bien. perfecto. Buenísimo, bueno, bienvenidos como les decía, mi nombre es Magdalena Barros, soy psicóloga, soy parte del equipo de AGLH Consultores, nosotros somos una consultora de recursos humanos con más de 15 años en el mercado. Nosotros desde los comienzos, hace 15 años, comenzando con el servicio de selección de personal, siempre tuvimos la misión del desarrollo de las personas en las organizaciones. Entonces, bueno, no solo incorporar a las personas a las organizaciones, sino que también después poder que se desarrollen en este lugar, capacitarlos, formarlos, retenerlos. Desde nuestros inicios tenemos un área de salud laboral, entonces no solo tenemos el servicio de selección de personal, consultoría, capacitación, tercerización, sino que también desde nuestros inicios lo que es salud laboral, con acompañamiento con médico, con psicólogo, con técnico prevencionista. Así que bueno, fue por eso que hoy llegué a este tema y a esta invitación. En realidad, como les decía, soy psicóloga, trabajo en clínica con niños y con adolescentes. En realidad, en el ámbito laboral ya hace 20 años, más que nada en organizaciones vinculado a todo lo que es salud mental, talleres, formación, bueno, y este tema que empieza a surgir cada vez como más fuerte. Así que bueno, un poco eso como la introducción. El tema que hoy me trae es atender la salud mental. Pusimos un desafío y una necesidad. En realidad, creemos que es un tema complejo, que nos toca a todos. Entonces lo que los invito es a concientizar y empezar a hacer cierto contacto con esta temática, acercarnos a reflexionar sobre la misma, cada uno desde su lugar, porque es algo que es un tema, como les decía, que nos toca a todos, es muy personal, particular, pero bueno, también vemos como esto del el desafío y la urgencia de atender este tema. Cada vez surge más la necesidad de empezar a pensar en salud mental, al impacto de la salud mental en las organizaciones y el impacto de la organización en nuestra salud mental. Entonces, bueno, es por eso que surge este tema y lo planteamos como desafiante, porque nos mueve, nos toca y nos responsabiliza, pero bueno, la necesidad y la urgencia la vemos cada vez más y es algo para trabajar en comunidad y en conjunto. Así que bueno, más que nada concientizar, apertura, en realidad ver, no sé cuántas personas hay de otro lado y cada una desde su lugar, organizaciones grandes, pequeñas, emprendedores, creo que desde nuestro lugar organizacional, personal, los invito a todos a poder reflexionar sobre este tema desde cada lugar que ocupamos, ya sea en organización, familia, emprendedor, ¿no? Me parece que todos desde cada uno de nuestros lugares podemos como tratar de abrirnos a esta temática. ¿Bien? Así que bueno, siempre empiezo estos talleres comentando un poco que es una temática amplia y delicada, como les decía recién,
y siempre me gusta diferenciar lo que es salud mental, patologías a nivel mental, de lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquito más hoy, que es el bienestar emocional en el ámbito laboral y desde lo laboral todo lo que podemos trabajar en esta estabilidad y bienestar emocional. Cuando nosotros hablamos de patologías a nivel mental, de salud mental, nosotros tenemos que poder dividir y cuando nosotros tenemos una patología, una situación ya sea vinculada a depresión, intentos de autoeliminación, situaciones más médicas, nosotros tenemos que ocurrir ayuda urgente, médica, psicológica, psiquiátrica. Tenemos que diferenciar, porque ahora vamos a hablar varios temas que no los vamos a poder solamente si tengo una patología solucionar con o los vínculos o con determinadas estrategias a nivel organizacional. Entonces siempre me gusta diferenciar. La salud mental es muy amplia. Una cosa es las patologías a nivel mental, como toda patología tengo que ocurrir con urgencia un médico. Y otro tema es, bueno, qué cosas estamos todos comprometidos y tenemos todos un punto a trabajar en nuestro bienestar emocional. ¿Bien? Así que bueno, siempre me gusta como poner esa diferencia por lo delicado que les comentaba del tema. Bien. Bueno, la urgencia del tema, quise traer algunas cifras para que pensemos, yo estoy segura que la mayoría de las personas en algún momento que estamos acá escuchamos esto de la urgencia del tema, más certificaciones en el trabajo, más malestar en el trabajo, más renuncias, más rotación. Bueno, quise traer algunas cifras, en realidad vemos que lo que es del 2024 comparado con 2023, porque las de este año no están claras todavía, el aumento marcado en lo que son las denuncias de acoso laboral, de acoso sexual, asimismo en las certificaciones. ¿Tá? Las certificaciones de BPS surge cada vez más la certificación por parte de patologías vinculadas a salud mental y el motivo más frecuente suele ser lo que son los trastornos de ansiedad, que eso también lo vamos a hablar, que hoy en día está como muy en auge y lo escuchamos bastante. Bien. Así que bueno, en realidad es una temática que vemos que nos surge cada vez más centrar porque hay números que nos hablan de que es algo para atender con urgencia. Bien. No quiero ir muy rápido, a veces hablo bastante rápido, pero bueno, después al final vamos a tener un espacio para consultas. Algunos puntos de partida que me parece que está bueno que tengamos, algunas definiciones, por decir de una manera. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. ¿Tá? Algunos conceptos que está bueno que tengamos como definición es que el bienestar emocional influye directamente, está conectado directamente con nuestras emociones, pero también a nivel social. Y vamos a ver la importancia de los vínculos en este tema. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Después vamos a ver también la unión de el sentir, las emociones, los pensamientos y nuestras acciones. Y influye directamente este bienestar emocional a la hora de tomar decisiones, manejar el estrés, vincularnos. Entonces es clave porque esto nos va a llevar, está entrelazado, como les decía recién, con las acciones que tomamos, con las decisiones que tomamos, con cómo nos vinculamos. La OMS plantea la definición de salud mental como un estado de bienestar en cual la persona puede ser consciente de sus capacidades, habilidades, pero también habla de algo que es muy interesante, que es de que la persona puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva, fructífera y capaz de trabajar en comunidad y estar en comunidad. Me parece que está bueno pensar un poco también esto porque a veces tenemos la falsa idea de que el bienestar emocional o estar bien a nivel emocional nos habla de la felicidad y son dos cosas distintas. La felicidad tiene que ver con un estado emocional que es corto, que puede ser más inmediato y que puede tener que ver con algo más de situación, como decía recién. En realidad, me parece que está muy bueno pensar en esto que dice esta definición de un bienestar que nos permite afrontar las situaciones de la vida, porque en realidad las situaciones de la vida, por más que la individualidad de cada uno de nosotros, siempre vamos a tener dificultades, problemas laborales, personales, pérdidas. Claramente después, esto que yo les decía, la individualidad, los recursos de cada uno de nosotros, nuestra genética, nuestras formas de trabajar, de vincularnos, pero bueno, sí es importante de que pensemos en este bienestar, en el equilibrio de yo poder afrontar las situaciones que me vayan a tocar, con más fortaleza, menos fortaleza, pero son aspectos que también podemos trabajar. Entonces me parece que está bueno tener estos puntos de partida de cómo funcionar en sociedad, de cómo funcionar en un trabajo, de cómo vincularnos y de cómo afrontar las situaciones que la vida nos depara y vamos a tener en distintas situaciones de la vida.
Otro concepto que me parece que es interesante es que la OMS también habla de entorno laboral saludable. En realidad no hay tanta información de este tema reciente, de procesos, procedimientos ni políticas públicas. Hay un documento que ahora les voy a compartir que la OMS habla de un lugar donde los trabajadores y los empleados colaboran en un proceso de mejora continua, donde lo que se busca es la seguridad, la salud y el bienestar entre todos. Vemos que el concepto de la sociabilidad, colaboración, vínculos también es clave. Que eso lo podemos ver en una organización grande, pequeña, y le vamos a poner mucho valor a esto de, bueno, cómo estoy yo, pero cómo está la persona que tengo al lado, cómo trabajo en equipo, cuánto influye el que tengo al lado, cómo puedo como poner foco en eso, porque somos seres sociales desde ya lo decía Aristóteles en los inicios, que somos seres que funcionamos vinculándonos, ¿no? Y eso es muy importante. La OMS también habla de cuatro, perdón, dimensiones claves, que las vamos a ver. No me quiero quedar, a ver, el ambiente físico de trabajo, lo vamos a hablar ahora, pero no me quiero quedar solo con eso, porque vieron que a veces estamos como en un lugar lindo para trabajar, que tenga una sala de juegos, o bueno, sino que a veces me gusta ir un poco más allá de eso, ¿no? Porque no es solamente el lugar físico, sino que un ambiente psicosocial, esto es clave, el clima en el que trabajamos, el equilibrio vida personal-trabajo, el respeto, no violencia, no acoso, el tipo de vínculos que tenemos con las personas, ¿tá? Los recursos personales en el lugar de trabajo, esto lo vamos a ver, tener un propósito, poder desarrollarme, qué me mueve a mí el trabajo más allá de mi puesto de trabajo, ¿no? Y también se ve que la dimensión del impacto en la comunidad, y esto que yo les decía recién, de que mi empleo, lograr verlo más allá, no solo mi función, sino, bueno, qué impacto tiene lo que yo hago en, en el colectivo, en la comunidad y en más allá, ¿no? Así que bueno, les contaba un poco esto de que en realidad no hay tantos datos actualizados ni políticas públicas como claras todavía. Se está hablando mucho de salud mental, sí, a nivel público, político, no tanto específico a nivel laboral. Sí surge todo lo que es seguridad y salud en el trabajo y empieza a surgir todo este interés, sobre todo, no sé si lo habrán visto en las empresas, empezar a hablar de este tema. Surge de parte de las personas la necesidad de empezar a hablar de esto, de tener ámbitos donde poder intercambiar, donde empiezan a surgir cosas que se plantean. Entonces las organizaciones vemos que se empiezan a mover en el tema y ser más conscientes de la importancia de empezar a trabajar en esto. Así que bueno, hasta acá los invito un poco a reflexionar cada uno desde nuestro lugar y hoy qué podemos hacer en esta problemática, en esta temática. ¿Tá? Entonces, bueno, hasta acá ser conscientes de la problemática. Decíamos recién un poco tomar cada caso con su individualidad y conciencia, porque bueno, es muy amplio, pero bueno, ahora les voy a invitar a pensar un poco dos ejercicios en nosotros y en el entorno. Estar atentos a nuestro entorno es clave. Tomar el tema a todo nivel, les decía recién, a veces nos quedamos mucho en los beneficios más externos, en esto que yo les decía, o la sala de juegos, o el lugar lindo de trabajo, y obviamente que todo eso influye, pero a veces, bueno, cuánto a veces no estamos tan conscientes de más lo interior de la persona con la que trabajo, de la persona que tengo cerca. Saber que existen factores de riesgo, informarnos, y ahora lo vamos a ver, esto es importante porque la información es poder y está bueno conocer y poner el tema en palabras para tener después herramientas, ¿no? Y ser conscientes que podemos hacer mucho desde nuestro lugar, esto que les decía, alarma, indicios, hay indicios, hay factores de riesgo, hay alarmas que tenemos que estar como atentos y hacernos responsables también, ¿no? Porque bueno, implica como contactar con algo que a veces nos cuesta, pero bueno, poder acercarnos al tema. ¿Bien? Bueno, traje algunos conceptos que son importantes que tengamos claros, las señales de alerta en los equipos y en las organizaciones, esto lo deben haber escuchado, lo deben haber sentido, ya sean trabajos que ustedes estén o trabajos que colegas bueno, en el ámbito familiar también, cada vez escuchamos más el aumento del ausentismo, la alta rotación del personal, la complejidad del trabajo con las personas. Cada vez más se empieza a hablar de la incomodidad del estrés, de la ansiedad, el agotamiento, ¿no? La multitarea, ahora vamos a hablar un poco de eso también, la disminución del rendimiento, de la motivación. Esto pueden ser señales que nos van a prender la lamparita, ¿no? Conflictos recurrentes, conflictos tenemos todas las relaciones, todos los vínculos, pero bueno,
el conflicto, ¿no? Las cosas que a veces nos quedan resonando, la comunicación interna en las organizaciones. Hay varios puntos que podemos como estar como alertas a eso. ¿Bien? Los factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral pueden ser la carga laboral excesiva, sabemos que lo que es el desequilibrio entre la vida personal y laboral, la disponibilidad continua, esto del multitasking, del estar full time. Vamos a hablar inevitablemente un poco de esto de la disponibilidad continua del celular, de los estímulos continuos también. Aspectos como los roles, las responsabilidades claras, definidas. ¿Cuántas veces llevamos adelante un puesto para el cual no estamos tan preparados, para el cual no tenemos tan claro qué tenemos que hacer? Entonces también la inseguridad en mi puesto de trabajo, el estrés que eso me genera. Entonces la claridad en los roles, las responsabilidades, eh, la realización de tareas, como les decía, que no estoy preparado, o no tener claro cómo es la jerarquía, a quién reporto, qué se espera de mí. Eso vemos que eso muchas veces genera este desgaste también emocional en las personas. La comunicación interna en las empresas, a veces esto que hablábamos, el clima laboral, los conflictos interpersonales, empieza todo esto también a generar un desgaste a nivel personal, ¿no? Después lo que tiene que ver con la comunicación, bueno, vinculado a la comunicación en las empresas, y hay un punto clave que tiene que ver con la falta de reconocimiento, el liderazgo. Es clave, vamos a ver el trabajo con los líderes para conocer el entorno, preparar líderes que puedan trabajar en equipo, que puedan percibir cómo está su equipo, que puedan conocer un poco, ¿no? Más allá de a veces cómo está esa otra persona. Cada vez más se trabaja en los aspectos más vinculares como la inteligencia emocional, estrategias que nos llevan a poder rendir mejor y manejar mejor estas situaciones laborales. ¿Tá? Ambientes de trabajo, bueno, no saludables, mala organización del tiempo, ¿no? Malas condiciones laborales, también dijimos, todo lo exterior, falta de recursos, sobrecarga de trabajo, infraestructura. Pero vemos que hay varios factores de riesgo y señales como importantes a tener en cuenta. ¿Tá? Es muy amplio y dependerá de cada organización o de cada lugar, pero me parece que está bueno que, bueno, lo tengamos como ahí atentos a estos aspectos. Bien. De este mismo artículo que les comentaba de la OMS, que habla sobre lo que tiene que ver con los trastornos mentales y con el ámbito, lo psicosocial en el ámbito laboral, plantean que los tres síntomas, los trastornos mentales más fuertes que se ven en el trabajo son los que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad y con el síndrome de burnout, los síntomas de burnout. En realidad la depresión se suele asociar más como a la falta de concentración, al bajo rendimiento, ¿no? A los problemas, a falta de interés, problemas para dormir. En realidad más como son los indicios de estos síntomas. ¿Tá? No nos quedemos con esto, sino que tener un poco de números o de cifras de saber cuando las cosas que más están pasando en los trabajos, ¿no? Los trastornos de ansiedad, que hoy habrán escuchado seguramente en muchos ámbitos que es de las cosas que más están pasando, que ahora vamos a ver, tiene que ver más con esto de la falta de atención. Estamos atentos a tantas cosas que hemos perdido la atención, la multitarea, el sobrerendir, la exigencia, y ahí estamos hiperalertas que esta dificultad termina siendo en concentrarnos y en llevar adelante nuestras tareas con éxito. Y los síntomas de burnout es importante que ustedes sepan que esto es el estrés más a nivel crónico. No es una situación de estrés, sino cuando esa situación de estrés se repite, se repite, se repite. Y los síntomas que se ven en la persona suelen ser más como más de enojo, más de ironía, más de irritabilidad. Entonces, bueno, pero esto es algo que no es simplemente una situación de estrés, ¿no? Y cuando llegamos a estas situaciones y estos trastornos mentales, acuérdense de lo que hablamos. Acá no hay un líder solo que pueda colaborar o ayudar, o una persona en casa o un vínculo, sino que acá tenemos que ser conscientes de la necesidad de la ayuda a nivel médico, ¿no? Bueno, el trabajo, a ver, volviendo a esto que estamos hablando del trabajo y desde dónde poder pensarlo nosotros, sabemos que el trabajo se asocia a la salud, que la estructura nos da como una guía, los vínculos nos hacen pertenecer a un lugar, la cultura organizacional nos puede sostener, motivar, tener un propósito, ¿no? Esto es importante porque también es importante que lo logremos poder trabajar en las organizaciones, en la cultura organizacional y como personas a la hora de poder elegir un trabajo, obviamente que muchas veces no siempre podemos elegir el trabajo en donde podemos estar, pero bueno, saber si yo estoy en el lugar donde mis valores se cumplen, donde realmente el propósito de la empresa, la cultura de la empresa, porque todo esto sin darme cuenta muchas veces genera un desgaste a nivel emocional.
que muchas veces no me doy ni cuenta. Entonces, obviamente que ahora vamos a ver aspectos de autoconocimiento que todos tenemos en mayor o menor medida, pero aprender a gestionarlos nos va a ayudar a tomar mejores decisiones o saber qué hacemos con las decisiones que tomamos. Bien. Bueno, hay mucho por hacer en cada empresa. En realidad, las empresas están moviéndose cada vez más habrán escuchado, convenios con servicios de salud mental, por ejemplo, asociaciones y redes de apoyo. Nosotros, por ejemplo, les decía en la consultora, en el área de salud laboral, trabajamos con talleres de concientización, con apoyo psicológico externo, y esto se escucha cada vez más. Hay plataformas con psicólogos disponibles. O sea que es un tema que las empresas están cada vez moviéndose más porque los colaboradores también lo piden, ¿no? Bueno, así que decíamos convenios con servicios de salud, asociaciones y redes de apoyo, apoyo psicológico a las personas que trabajan orientación a salud mental. Muchas veces las empresas pueden llegar hasta hacerse cargo de ese tratamiento o parte de ese tratamiento, que también sabemos lo costoso que es, que algunos servicios o seguros de salud lo cubren, pero bueno, es un tema también a nivel de políticas públicas que se está poniendo foco y preocupante. En las empresas también se está fomentando cada vez más estos espacios de diálogo, de una cultura de apertura, ¿no? Todo esto empieza a cobrar como más valor. Los ámbitos de escucha, estar atentos al entorno, espacios de reflexión, distensión, contacto, talleres que buscan la integración. No es menor que se escucha cada vez más que trabajamos en talleres de manejo de estrés, de mindfulness, inteligencia emocional, primeros auxilios a nivel psicológico. Y está bueno, la primera forma es hablar de estas cosas, realmente, ¿no? Poder ponerlo en palabras. Inteligencia emocional, y bueno, algunos tendremos más recursos, menos recursos, pero está bueno poder conocer qué estrategias hay, qué se puede hacer, qué es, cómo puedo manejar mejor el estrés, qué estrategias puedo utilizar. Bueno, todo lo que es primeros auxilios psicológicos, porque a veces hacemos los cursos de RCP y de primeros auxilios a nivel médico, pero bueno, también hay señales de alerta, como dijimos, en situaciones más a nivel psicológicas. Em, Bien, manejo del estrés, esto que yo le decía, el mindfulness, cada vez más se hacen estos entornos donde se puede trabajar estos aspectos. Bueno, beneficios, también sabemos que a nivel de, como yo decía, de lo exterior de las compañías, todo lo que es el home office, la flexibilidad, los horarios de trabajo, fomentar tomarse los días libres, las licencias, esto de la vida personal y laboral cada vez más sabemos que es importante y creo que es algo que va cambiando y bueno, pero es también amplio según la organización. Algo que es importante, que los invito a cada organización, sea grande, sea chica, poder implementar políticas claras de prevención vinculado a esto psicosocial. Que a veces creemos que hacer un protocolo, si tenemos un protocolo de seguridad vinculado a riesgos de infraestructura, también lo podemos tener vinculado a aspectos psicológicos. No tengamos, bueno, para hacer un protocolo, pero por lo menos empezar a bajar el tema, ¿no? Un protocolo de acción, esto de los factores de riesgo, qué puedo hacer, formar líderes, capacitar en lo que decíamos recién, prevención del acoso, líderes en todo lo que es inteligencia emocional. Las personas somos las que tenemos la mayor herramienta para darnos cuenta cómo está nuestro entorno, ¿no? Los líderes para ver cómo está su equipo. Y a veces, muchas veces, los líderes terminan esto que se dice siendo psicólogo, porque obviamente vemos cómo está la persona, pasamos muchas horas en el trabajo, entonces poder manejar estos aspectos, reconocer los logros, la cercanía de las personas y estar atentos a autoconocernos y a conocer a nuestro entorno. Bien. Bueno, recién decía esto de que las empresas es importante y está comprobado que el tener un propósito más allá de mi tarea, a veces siento que mi tarea es solamente hacer esto, pero bueno, poder pensar más allá, si tengo una cultura de apertura, puedo proponer, puedo ver un objetivo más allá de mi puesto de trabajo en la empresa, un propósito mayor, un aporte a la comunidad, un trabajo en colaboración, todas esas cosas ayudan directamente a nuestra salud. Sin duda, esto en la salud mental, esta es una forma de trabajar, ¿no? Tener un sentido de pertenencia, trabajar en los valores. Y es importante que bajar a tierra este protocolo, estas políticas, este protocolo de acción y poder medirlo, porque también es algo nuevo que cada empresa lo va a llevar adelante y lo podría, bueno, esto mismo que les decía, este modelo de la OMS para los procesos de mejora continua en los entornos laborales plantea en sumar la información de la empresa, evaluar, priorizar, hacer pequeños planes de acción y reevaluar, porque en realidad es algo nuevo que estamos llevando adelante y bueno, como todo proceso de acción requeriría como un revisar. Este artículo que les decía es entornos laborales saludables, fundamentos y modelos de la OMS, me parece que está bueno si quieren también poder ampliar información de la que estamos viendo. ¿Bien?
Bueno, vamos bien. Seguimos. Les quise traer también este artículo, que no sé si alguna vez lo escucharon, que es Somos menos felices y menos productivos que nunca porque somos adictos. No sé si conocen, se llama La economía de la atención. Es un artículo que hizo la periodista Marta Peirano, que aunque no lo crean en el 2020, o sea que si estaremos mucho peor 5 años después, y de lo que habla es esto de la multitarea, la multiatención. Bueno, acá no quiero aburrirlos leyendo, pero bueno, esto, un mensaje, un mail, un usuario nuevo, un nuevo like, una noticia, estamos en tantas cosas a la vez. Que también lo que se dice es que realmente esto de la ansiedad y el estar en la multitarea, perdimos la atención a la hora. Los trastornos de ansiedad, ustedes saben que tiene, ¿no? Tiene más que ver con lo que viene y a veces estamos continuamente en acción, en hiperatención. Y bueno, también está comprobado, no nos vamos a meter en el tema, pero todo lo que tiene que ver con el ahora, el mindfulness, el poder estar en una cosa a la vez, realmente aporta directamente a nuestra salud mental. Entonces traigo esto para que también nos quedemos con los dos desafíos, de pensar en el entorno, pero pensar también en nosotros hasta ahora, cuánto nos estamos cuidando y cuánto somos conscientes de a lo que vamos. Esto no significa que hay un mundo que está cambiando y tenemos que sacar provecho de todo lo que viene, sino que también que, bueno, seamos conscientes en qué situación estamos, ¿no? O en qué momento, porque hay momentos que voy a estar súper activado y hay momentos que voy a poder estar más tranquilo. Vinculado a este artículo, ustedes saben que es importante que nuestro bienestar emocional, mental, físico y social está de la mano. No quiero entrar en el detalle de lo físico, pero ustedes lo saben, está comprobado que lo que es el ejercicio, la alimentación, el sueño, realmente impacta directamente en nuestra salud mental. Eso es, no quiero entrar en detalle porque hoy en día tenemos como mucho más información de eso, creo que somos más conscientes, pero realmente es así. Los vínculos sociales, lo vimos después en la pandemia y es importante ese aspecto. Y la conexión de estos tres puntos. También hay estudios de neurociencia cada vez más avanzados, que en realidad vienen de muchos años, pero tenemos más contacto con esto. Nuestros pensamientos generan nuestras acciones y nuestras emociones están tan conectadas que a veces esto de la voz interior, que no sé si habrán escuchado, todos tenemos nuestra radio, nuestra voz interior, nuestro cerebro termina creyendo lo que nosotros realmente nos decimos y terminamos actuando, porque nuestro cerebro nos guía eso que también sentimos. Entonces, con esto los invito a ser conscientes, ¿no? De esta conexión y cómo trabajamos en nosotros a nuestro favor. Ahora igual hablando de todo esto a ustedes, también me viene a la cabeza lo que yo siempre planteo de la flexibilidad, ¿no? Porque a veces queremos ser tan buenos en todo y hasta poder cuidarnos en todo que muchas veces necesitamos ayuda, muchas veces no es lineal. Eh, Me quiero quedar con lo que decíamos al principio de aprender a vivir en nuestra vida y llevar adelante la complejidad de la vida, que todas las individualidades tienen su complejidad. Así que bueno, comenzar a abrir este camino de autoconocimiento, los invito, y de inteligencia emocional, ¿tá? Para esto, les dejo para que ustedes sepan, la inteligencia emocional tiene que ver un poco con estos 4 puntos. Mi autoconocimiento lo puedo desarrollar, los invito a que trabajen en esto. Conocimiento de mí mismo, me guío por mis valores, mis emociones, mi personalidad. Todos tenemos fortalezas, oportunidades de mejoras, mi seguridad, mi autoestima me va a guiar en todo este autoconocimiento. Otro punto de la inteligencia emocional es mi empatía y mi conocimiento de los demás, cómo me vinculo con los demás, cómo acepto la diversidad, cómo me oriento hacia el otro. El establecimiento de relaciones va a tener que ver con mi inteligencia emocional, cómo me comunico, cómo manejo conflictos, ¿no? Y la gestión de las emociones, el autocontrol, también sabemos que es clave en nuestra inteligencia emocional, ¿no? Cómo me adapto, cómo me integro, cómo manejo mis impulsos, qué recursos utilizo. Es complejo, pero los invito como a este camino de empezar a pensar en alguno de estos aspectos. ¿Bien? La charla busca que tengamos estos dos focos, qué podemos hacer en nosotros y qué podemos hacer en nuestra organización, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro entorno familiar, qué podemos hacer en lo vincular también. ¿Bien? Bueno, hasta ahora estamos ahí más o menos en el tiempo. En realidad, como les dije al comienzo, es un tema que me quedo súper abierta a poder volver a conversarlo. Es un tema bastante delicado, entonces también quedo abierta a que me puedan después, más adelante, o contactar o escribir, más allá de las preguntas que ahora puedan surgir. Es un tema que los invito a reflexionar cada uno desde su lugar y empezar a hablarlo un poco más.
Y para cerrar les dejo estas preguntas que se las pueden anotar para ustedes. Es para que ustedes se lleven algo, capaz que después llegan a casa o llegan al trabajo o con la persona que tienen al lado. ¿Qué te parece esto, no? Pensar un poco, bueno, cuánto evaluamos nuestro autoconocimiento. Les conté un poco que cuánto nos autoconocemos o cuánto nos pensamos. Del 1 al 5 cuánto creen que lo pueden evaluar o cuánto pueden trabajar en autoconocerse. Cuán atentos estamos a las emociones de nuestro entorno, ¿no? Capaz que a veces veo que mi jefe llega, mi compañero, siempre con mal humor. ¿Cuánto puedo estar más atento, ¿no? O qué hay atrás de esa conducta de mi entorno? Si logran visualizar algún pequeño cambio que puedan hacer, que impacte en su bienestar emocional y en el de los demás, ya sea como hablamos, de lo físico, desde lo organizacional, desde el autoconocimiento, y también desde cada uno de su lugar de trabajo, si pueden llevar a cabo alguna acción de las que vimos. Mínima, como bajar un poco a tierra, como para concluir y que nos quede resonando el tema, yo ya con eso me quedo súper conforme. Bien. Así que bueno, no sé si alguien escribió, quieren hacer alguna pregunta, consulta, Muchas gracias, Magdalena, pueden y qué dejar de. importante es este tema, la verdad, que por suerte ahora se está trabajando un poco más, pero qué importante es tratarlo también desde el lado de las organizaciones, ¿no? No sé, nadie escribió nada aún, pero si alguien tiene algún comentario, pregunta para hacer, pero muy buenas esas preguntas finales, sin duda nos las llevamos para trabajar cada uno también personalmente y en nuestras empresas. Sí, y si no surgen dudas ahora, bueno, quedar en contacto y creo que capaz que el tema nos hace más reflexionar y concientizar y después poder seguir dándole vuelta. Así que nada, agradecer nuevamente y quedar a las órdenes. Muchas gracias a ti. Bueno, si les parece, entonces damos paso a Santiago. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, y ya que no hubo preguntas para Magdalena, yo voy a hacer un comentario desde la perspectiva emprendedora, que es un poco el tema que me convoca hoy. Y hay muchísimo burnout emprendedor. A ver, los emprendedores sufrimos muchas veces de ese agotamiento, de ese estrés prolongado en el tiempo al ver que las cosas muchas veces no suceden. Lo sufrí en carne propia con un emprendimiento fallido anteriormente y muchas veces no se habla de eso a nivel profesional, de las instituciones o de las herramientas que tenemos los emprendedores que aprendemos a ser resilientes a fuerza de los golpes, pero que muchas veces necesitamos ese tipo de herramientas, de profesionales, de instituciones, así que buenísimo, Magdalena, lo que comentas. Gracias, Bueno, yo vengo... Santiago. Perdóname, un Sí, comentario que vos sabés que lo pensé pensando el público, y yo creo que ahí todo esto de lo social y el pedir ayuda, cómo a veces, ¿no? El emprendedor, el sentimiento a veces de ir con todo y hacer de todo, creo que sin duda impacta, como vos decís, y está bueno esto de poder hablarlo más, ¿no? Porque creo que son cosas que no se hablan, tal pero cual. surgen muchísimo. Te agradezco Sí, mucho. a ver, los fundadores, las fundadoras de emprendimiento, yo vivo rodeado siempre trabajo en el ecosistema hace ya unos cuantos años, ahora me presentaré un poco mejor, pero la reman en dulce de leche, como se dice, ¿no? Y eso es muchas veces desgastante y agotador y Sí. genera muchas veces el pensamiento de decir, largo todo al cuerno, no quiero saber más nada, me pongo en una cueva y que nadie me vaya a buscar. Entonces es importante hablar de esas cosas también a nivel de fundadores, creo que es muy importante. Bueno, Totalmente. pongo la presentación, un segundito. Acá. Bueno, me presento mínimamente, mi nombre es Santiago Aramendía, trabajo hace más de 15 años en lo que se conoce como el ecosistema emprendedor. Hoy integro el comité de la Red Uruguay Emprendedor, que es de alguna forma el ecosistema que tenemos en Uruguay, con una marca que no siempre es tan conocida y creo que este tipo de ámbitos y de difusión para nosotros son súper importantes para que más personas conozcan qué apoyos hay disponibles en Uruguay para aquellas personas que quieren emprender. Y también, bueno, soy jefe de emprendimiento de una fundación que se llama Fundación Da Vinci, trabaja también hace ya unos cuantos años en mover la cultura emprendedora. Fundación Da Vinci tiene distintos programas. Mañana, bueno, está haciendo su cena anual en el Club Uruguay. En noviembre tiene un evento muy grande
conjuntamente con AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios que se llama Mueve la cultura, para mover la cultura emprendedora. En septiembre es coorganizador de Incubadoras LAT, un evento que se hace a nivel de Latinoamérica, de todas las incubadoras de Latinoamérica. En este año se hace en Córdoba, en Argentina. Y bueno, y yo integro el comité que conjuntamente con otros representantes de otras instituciones. El comité de la red es el órgano de gobernanza, si bien la red es de alguna forma coordinada desde la Agencia Nacional de Desarrollo, desde ANDE, tiene un órgano de gobernanza que es la red, que se elige por el soberano, que es el Congreso anual de la Red Uruguay Emprendedor, y que eligen representantes como para, de alguna forma, trabajar en distintas líneas de acción que hagan mejor a nuestro ecosistema. Un ecosistema que ya tiene algunos años, ahora voy a comentar una breve historia del ecosistema. Estos son los integrantes actuales de la red, dura un año el cargo y bueno, eventualmente se podrían reelegir, pero es importante entender de que el comité está integrado por distintas instituciones de distintos ámbitos, desde universidades, incubadoras, centros comerciales, cámaras empresariales y también generalmente la integran las dos grandes agencias, ANI y ANDE, que bueno, tienen un peso bastante relevante por los instrumentos de apoyo que ofrecen, muchos de ellos con fondos no reembolsables para los emprendedores. Nosotros tenemos en Uruguay un ecosistema que es bastante joven, no tiene más de 20 años, diría yo. Si bien hay instituciones que datan del siglo pasado, yo a ver si me pongo a hacer un poco de historia, de los primeros que empezaron a hablar de emprendimiento, si se quiere, tal vez fue Fundasol. Fundasol es del 79 u 80, después Empretec en el año 88. Después, quien impulsó más el emprendimiento a nivel juvenil fue DECEM, la Fundación DECEM Jóvenes Emprendedores, que es del año 91, con su programa Empresarios Juveniles. Yo soy segunda generación de empresarios juveniles en el año 92. Eh, bueno, y después podríamos seguir, Endeavor del año 2000, Ingenio, que fue de las primeras incubadoras en Uruguay en el 2001, pero hasta ahí habían instituciones que trabajaban de manera bastante aislada, si bien podría haber algún contacto personal entre ellas, no había una conformación ni de red ni de ecosistema, sino que muchas veces esas instituciones se pisaban en todo lo que hacían, ofrecían un poco de todo, desde talleres de sensibilización, algo de preincubación, a veces incubación. Entonces, era bastante caótico, si se quiere, y no había una conciencia de flujo en ese camino emprendedor. Recién en el año 2007 se crea la Red Emprender, un programa apoyado por el FOMIN en aquel momento, hoy es BitLab, que lo que buscó justamente fue organizar todo eso y empezar a conformar el ecosistema en una red interconectada de instituciones que se especializara cada institución en un pedacito de ese gran proceso emprendedor que puede tener muchas etapas. Y bueno, la red se llegó a coordinar alrededor de más de 40 instituciones en aquel momento, empezó a haber más especialización en partes del proceso, las incubadoras hacían incubación, no hacían preincubación, las universidades generalmente agarraron la parte de preincubación y así sucesivamente, y empezó a haber mucha más conversación entre las instituciones, más articulación, lo que permitió un trabajo más colaborativo en pos del emprendimiento. Los emprendedores, las personas que emprenden en el centro y cómo desde las distintas instituciones podemos hacer que eh, prosperen de manera mejor, más rápido, ¿no? Y puedan crecer. Entonces ahí fue el origen, si se quiere, del ecosistema actual, 2007. Después, bueno, como todo programa, FOMIN duró 4 o 5 años. Después se acabó un poco ese programa y se creó un nuevo programa que se llamó el Programa de Apoyo a Futuros Empresarios, que dio lugar a la Red de Apoyo a Futuros Empresarios, la RAFE, que fue liderado en aquel momento por ANI, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que también duró
4 o 5 años, desarrolló muy fuertemente la parte de incubación en aquel momento, se apoyó distintas incubadoras para fortalecer esa etapa, entre otras cosas de las que trabajó en esos 5 años. Y en 2017, bueno, se crea el portal Uruguay Emprendedor. No había una ventanilla única a la cual acudir en el ecosistema. Si bien ese trabajo en red hacía que si uno iba a una institución que no era la correcta, llamémosle, para la etapa y la situación en que se encontraba ese emprendimiento, esa articulación hacía que las personas, al estar vinculadas unas con otras, redirigieran a la institución que correspondiera, ¿no? Entonces, eso es lo bueno del ecosistema, de la articulación, y nosotros, de hecho, se hacen estudios todos los años a nivel de Latinoamérica. Uruguay tiene uno de los ecosistemas mejor articulados, si se quiere, tal vez por el tamaño propio del Uruguay, y somos pocos y nos conocemos, pero también ese trabajo fuerte en red que hace que colaboremos muy estrechamente. De hecho, tenemos mesas de trabajo donde hay una mesa que es de universidades y no hay muchos casos en América donde se sienten todas las universidades públicas y privadas a trabajar y a ver cómo se fortalece el emprendimiento a nivel universitario. ¿Sí? Y así distintas mesas que trabajan, por ejemplo, hay una mesa que trabaja el emprendimiento en etapas, en emprendimiento en etapas tempranas, una mesa de financiamiento, mesas de distintos tipos de temáticas que hacen al fortalecimiento del ecosistema. Entonces, tenemos un ecosistema muy bien articulado, si se quiere, y bueno, pero no teníamos una ventanilla única. Entonces, en el 2017 se crea este portal que es uruguayemprendedor.uy, es como la puerta de entrada, digamos, donde se ofrece toda la información disponible. Ahora después voy a mostrar alguna pantalla del portal. En 2018 la red pasa a la órbita de Ande y hubo un rebranding de RAFE, que a nadie le gustaba el nombre, eso no, hasta feo, y no tenía ni siquiera la palabra emprendedor, era Red de Apoyo a Futuros Empresarios, ni siquiera decía emprendedor. Bueno, a nadie le conformaba ese nombre y se consultó al ecosistema y se llegó a la marca que tenemos hoy, que es la Red Uruguay Emprendedor. De alguna forma heredamos algo del portal Uruguay Emprendedor, pero con formato red, y es la que tenemos hoy. Esperemos que sea la que funcione durante muchísimo tiempo más. Bueno, lo toma Ande y genera como un poco una nueva forma de trabajar con el ecosistema y de desarrollar con una fuerte. Ande siempre tiene una fuerte mirada hacia el territorio. Hasta ese momento el ecosistema emprendedor estaba muy concentrado en Montevideo, en la capital, pero en el interior del país como que estaba medio deshilachado. Si bien habían instituciones que trabajaban en distintos departamentos. Entonces, bueno, a partir de que Ande toma el liderazgo un poco de la red, bueno, hace toda una política de desarrollo territorial y hoy la red está conformada por más de 100 instituciones en los 19 departamentos. Ahora después voy a mostrar. Uno de los hitos importantes que tuvo el ecosistema fue en 2019. Se promulgó la primera ley de emprendimientos, la ley de 19.820, que entre otras cosas, bueno, permitió una nueva figura que son las SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, que tiene muchísimos beneficios para las startups, para los emprendimientos, entre otras cosas que incorpora la ley. Todavía hay muchas cosas de la ley que se están por reglamentar, como todo con lo que pasa muchas veces en Uruguay. Se genera la ley, pero no está la reglamentación. Entonces ahora estamos tratando de trabajar un poco y empujar desde la red y que se reglamenten cosas que son importantísimas para que eventualmente tengan impacto. Y bueno, y llegamos a hoy, si se quiere, con una red bien posicionada, con una red joven que todavía tiene muchas cosas para mejorar, pero que ha avanzado muchísimo en distintas dimensiones, eh, pero no deja de ser un ecosistema bastante, llamémosle, joven, en algunos casos adolescente, pero con emprendimientos que ya empiezan a sonar a nivel mundial. Tuvimos nuestros primeros unicornios, ¿no? Digo, si vemos la proporción de unicornios por población, tal vez somos de los que más unicornios tenemos a nivel de Latinoamérica, a nivel eh, relativo. Y bueno, hoy somos más de 100 instituciones las que conforman
la red en los 19 departamentos. Tenemos distintos eventos anuales un poco para juntarnos, para trabajar más allá de las mesas que trabajan más permanentemente. Y el comité de alguna forma recaba la voz de las instituciones y trata de ser un poco de interlocutor para tratar de ser un miembro consultivo, incluso del gobierno y del parlamento. Miembros del comité han ido a sesiones parlamentarias como para, ¿no? para dar la voz del ecosistema y su opinión sobre distintas temáticas que pueden ser relevantes. Entonces, en ese sentido, se ha ganado también una cierta representatividad como miembro consultivo. Bueno, el portal que ya les comentaba, y acá un poco la diversidad de esas instituciones que conforman el ecosistema, instituciones de apoyo, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, ni que hablar todo lo que tiene la academia, universidades. eh, Se está trabajando también hoy a nivel de liceos, ya que hay materias selectivas hoy de emprendimiento que antes no existían. Bueno, gobiernos locales, intendencias, munic- eh, incubadoras, aceleradoras y lo que tiene que ver con el financiamiento, redes de inversores ángeles, entre otros, ¿no? A ver, en un ecosistema para que realmente funcione tiene que haber actores y factores que contribuyan a el surgimiento, el crecimiento y el éxito de esos emprendimientos, ¿no? Más y mejores emprendimientos. Entonces tiene que haber una serie de factores diversos, pero también de infraestructura, también de financiamiento, también de capacitación. Entonces, todos esos condimentos hacen a un buen ecosistema. Este es un poco el portal Uruguay Emprendedor, que es como nuestra ventanilla. Muchas veces los dirigimos a los emprendedores acá para identificar, bueno, en qué etapa se encuentran y de acuerdo a la etapa en que se encuentran, qué apoyos podrían encontrar. Hay un calendario de actividades. Todas las instituciones publican en este calendario de actividades las cosas que hacen y la mayoría son gratuitas, casi todas son gratuitas. Y a veces son, ¿no? No son muy conocidas. Todavía creo que tenemos a nivel de comunicación mejorar en ese sentido para que haya más personas que aprovechen esas instancias. Son instancias muy ricas. Y, y bueno, y también figuran las instituciones y la persona de contacto en cada una de esas instituciones. ¿Con quién hablo yo qué sé, en Ingenio? ¿Con quién hablo en Endeavor? ¿Con quién hablo en DECEM? ¿Con quién hablo en la universidad tal, en el centro de emprendimiento tal? Entonces eso también es importante y eso está disponible en este portal, que se sigue mejorando y tiene hoy también una parte de campus con distintos cursos gratuitos. Hemos creado cursos desde la validación de idea de negocios, desde cuando uno arranca con una idea y trata de entender si hay un mercado interesado o dispuesto a comprar eso fantástico que se me ocurrió en la cabeza. Entonces, hay cursos de validación de idea de negocios, hay cursos más de gestión. Bueno, todo eso está disponible y hay herramientas también disponibles ahí en el campus del portal. Personalmente también soy emprendedor, no lo comenté. Yo soy fundador de Pivot. Pivot también ofrece una plataforma que busca democratizar el acceso a herramientas digitales gratuitas para emprender e innovar. La plataforma es pivot.lat. Hoy tiene más de 150 herramientas digitales y gratuitas. Y bueno, trata también de contribuir y hacer este aporte al ecosistema. Yo siento una fuerte vocación emprendedora, desde el apoyo de distintos lados del mostrador, desde el apoyo a los emprendedores, pero también desde de ganas de emprender y me vengo dedicando a eso hace mucho tiempo. Y también ayudo a otros emprendimientos a acceder a distintos instrumentos como los capitales semilla de ANI y de ANDE. Cada agencia tiene su instrumento de capital semilla o su instrumento de validación de ideas de negocio, que es un instrumento conjunto donde ni siquiera es necesario tener una empresa con una idea vasta, pero una idea que tenga diferencial o potencial de innovación. Entonces, ayudamos desde las instituciones. Yo trabajo para distintas instituciones, no solamente para Da Vinci. Trabajo con dos universidades, trabajo con algunas cámaras empresariales, ayudando a acercar a los emprendedores y a que formulen mejores proyectos para poder acceder a esos subsidios.
tanto en la etapa de validación de la idea como en la etapa de puesta en marcha, lo que se denomina el capital semilla para emprender. De hecho, estuve la semana pasada en un comité acompañando un equipo, un comité de ANI, que se presentaron un poco para acceder a esos fondos. Y bueno, y también estamos en redes sociales, distintas redes sociales que pueden ahí seguirnos, como también para estar enterados de las cosas que van sucediendo, ya sea que quieran emprender o que conozcan a alguien que pueda querer emprender. Nunca está de más entender qué sucede en el mundo emprendedor. Vaya a saber si el día de mañana no nos toca emprender por necesidad, con todos estos avances que están habiendo en inteligencia artificial. No se sabe qué va a pasar en el mundo del trabajo, así que yo soy un convencido de que por las dudas aprendamos a emprender y bueno, y qué mejor que acercarse a la red y a las distintas instituciones e instrumentos para empezar ese camino. Bueno, lo mío era cortito, no sé en qué tiempo estamos. Creo que estamos bien. No sé si tienen alguna pregunta, algo que deseen sobre las redes, sobre los instrumentos de apoyo, sobre el ecosistema emprendedor. Quedo a las órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias, Santiago, por todo lo que compartiste. Sin duda es una red para aprovechar, sacarle jugo. Totalmente. Eh, bueno, no tenemos ninguna consulta. No sé si quieren aprovecharlo ahora. Y si no, seguimos con Natalia. Cualquier cosa, escriben al chat. Sí, quiero aprovechar para decir algo. Siempre vamos nombrando de la charla anterior y me gustó mucho, hasta saqué captura de pantalla, Santiago, de una de las últimas pantallitas de lo que compartiste, que hay mucho para mujeres, para emprendedoras mujeres. Y eso me llamó muchísimo la atención que se esté visibilizando el trabajo de la mujer emprendedora. Me encantó. Tal cual, y se trabaja fuertemente en temas de género con distintas instituciones que se Ujú. especializan muchas veces, está OMEU, está, yo qué sé, hay distintas instituciones que se enfocan en el emprendimiento femenino, pero también desde los instrumentos de apoyo están recogiendo o están sensibilizando mucho más en ese sentido. De hecho, hoy la ANI, si es una fundadora mujer que tiene más del 50% del paquete accionario de la empresa, en vez Mm. de tener que contribuir con un 20% de contrapartida, es un instrumento de 80-20, 80% subsidio, 20% de contrapartida, eh, tiene el beneficio de ser 90-10, o sea, 90% solamente tiene que contribuir en realidad el 10% como Mm. contrapartida, también entendiendo de que las mujeres que emprenden tienen otro tipo de, llamémosle, de desafíos si se quiere, y que vale la pena este, apoyarlas mucho más. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, voy a compartir. A ver si se ve. ¿Me avisan? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, la última charla, estamos en esta sección que es especial para emprendedores. eh, y lo que vengo a proponerles y llenarlos de preguntas es si se animan a dar este gran salto. Ahora les voy a comentar de qué salto les estoy hablando, ¿sí? De dejar de pensar como emprendedores que somos, ¿sí? Y tratar de empezar pensar como empresarios, como CEOs, que bueno, por motivos pedagógicos le vamos a decir CEO, ¿sí? A ver, se me trabó. Entonces les hago una pregunta. Eh, tu negocio, yo les voy a hablar así en forma personal, ¿tu negocio está funcionando sin vos? ¿Puede funcionar sin vos? Quisiera que levanten la mano. ¿Quién siente que trabaja todo el día, incluso fines de semana? Levanten la mano sin miedo, no los estoy viendo, ¿sí? Así que bueno, levantemos todos la mano. Perfecto, ¿ven? Bueno, eh, realmente quiero que no se preocupen, yo no estoy acá para dar cátedra, estoy para comentarles que sí estuve de ese lado hasta hace muy poquito, ¿sí? Eh, Les voy a comentar un poco sobre mí, porque hasta ahora no me presenté. Mi nombre es Natalia Drusiuk. En este momento soy la CEO, la fundadora de la red de Institutos Neone.
que cumple 30 años. Este año cumplimos 30 años, lo fundé yo a los 17. Les comento que en ese momento tenía muchísima energía, sobraba energía, obviamente por la edad, por las ganas de emprender, pero cuando Instituto Neone es lo que es hoy, y a ver, cuando se formó lo que es hoy, que son más de 57 franquicias en 3 países, cuando yo hice ese cambio de chip, cuando dejé de pensar como emprendedora y puse mi mente en empresaria. Entonces, ¿quién nos limita? Nos limita la competencia, nos limita la familia, no, nos limitamos nosotros mismos, ¿sí? Nuestras mentes. Entonces, cuando uno hace absolutamente todo como lo hacía yo, que lo que hacía era atender el teléfono, cobrar las cuotas, barrer, limpiar, hacer la parte de marketing, bueno, ¿cómo quedamos? Así como esta foto, ¿sí? Quedamos, además de solos, muy cansados, muy cansados. Entonces, los invito a ver esta comparativa, ¿sí? Entre el emprendedor, que apaga los incendios, ¿sí? Que vive apagando incendios, o que también, como digo yo, vive tapando los agujeritos en el día a día, y cómo podemos hacer para cambiar la mente y pensar en modo empresario, ¿sí? El emprendedor hace absolutamente todo, como les había dicho yo, que hacía yo, y seguramente como hacemos muchos de nosotros. Lo que hace el empresario, delega, ¿sí? Confía en los demás, lidera, también controla, ¿sí? Eso también es muy importante. El emprendedor vive apagando incendios. ¿Cuántas veces nos ha pasado de decir, no, no, no puedo pensar porque tengo que cubrir a tal, a un empleado que se enfermó, que tiene problemas, o surgió esto que no funciona, ¿sí? Dependiendo del emprendimiento de cada uno. Siempre pasa eso. Entonces, después los voy a invitar a pensar muchísimo más en su agenda diaria. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en apagar incendios? Nos vamos a recibir de bomberos de verdad. Sin embargo, el CEO anticipa, tiene tiempo de planificar, ¿sí? El emprendedor está pensando todo el tiempo en sobrevivir. De hecho, yo les voy a comentar que bueno, a ver, se puede sobrevivir meses con un emprendimiento, se puede sobrevivir muchos años, 10 años, 15 años, ¿sí? No les digo que el negocio puede morir enseguida, sino que se puede sobrevivir por mucho tiempo. Pero el CEO lo que piensa no es en sobrevivir un día más, ¿sí? Sino piensa en escalar, en ser cada vez mejor, más grandes. Escalar, uno lo puede hacer de diferentes maneras, también dependiendo del negocio. Puede ser, como en mi caso, empezando en lo que es el mundo de franquicias, esa fue mi forma de escalar, ¿sí? En otros negocios puede ser abrir más sucursales, más sedes, tener más clientes. Hay muchas formas de escalar, ¿sí? El emprendedor, esto, trabaja por horas, muchas horas, no nos alcanzan las horas del día, ¿sí? Nos encantaría poder tener más horas en el día para poder hacer más. Sin embargo, el CEO lo que piensa es cómo el negocio puede trabajar por él o por ella, ¿sí? Piensa en las vacaciones que puede tener sin que lo estén llamando por teléfono, ¿sí? Porque delegar bien significa también poder descansar, ¿sí? No tener ese burnout que estuvimos hablando, que es tan peligroso, porque el emprendedor no lo comparte, tiene miedo de pedir ayuda, ¿sí? Que eso también es muy importante. Entonces, el éxito que suponemos que tenemos hoy, haciendo todo nosotros, no nos garantiza que sea el éxito del día de mañana. Estamos sobreviviendo, vuelvo a decirlo. Hay pensamientos que nos inundan constantemente, frases, ¿sí? Que están dando vuelta constantemente en nuestra cabeza.
Y creo que todos nosotros, por lo menos en una de estas frases, hemos pensado, ¿sí? Si no es en las tres. Si delego, nadie lo va a hacer como yo. Creo que esa es la que se repitió, por lo menos más en mi vida, ¿sí? En las mentorías que hago, en las que participo, también gracias a CEDU, ¿sí? Y espero que me esté viendo la persona que estoy mentoreando, porque la verdad que pensé mucho en ella haciendo esta charla, que es obvio que nadie lo va a hacer como uno. ¿Sí? Entonces uno tiene que estar dispuesto a perder un poquito de ese 100% de calidad que uno cree que tiene haciendo lo que uno hace, ¿sí? Entonces está ese miedo de que nadie lo haga como yo, ¿sí? Todavía no estoy pronto o no estoy pronta para pensar como una empresaria, ¿sí? Porque muchos piensan que una empresa tiene que ser una gran empresa, y no depende ni del bolsillo, no depende ni de la cantidad de personas que trabajen con nosotros, sino depende, como les digo desde un principio, de nuestra mente, de este cambio de chip. Y hay una frase que también se repite constantemente, es que uno, y es un miedo enorme, no quiero perder el control, ¿sí? Porque si dejo de hacer todo yo, obviamente creen que van a perder el control, que se van a alejar. Entonces, eh, yo les digo que ser CEO no es alejarse, ¿sí? Es liderar mejor, es tomar una pequeña distancia, eh, no alejarse, es esa pequeña distancia de decir, bueno, no miro más abajo, ¿sí? Para tapar los baches que tengo que tapar todos los días, sino que miro hacia el horizonte y puedo así ver hacia el futuro, ¿sí? No siempre el día a día. Y bueno, que también se dice el micromanagement, pero es el día a día y el apagar el fuego. Entonces, yo lo que propongo es que este primer paso lo hagamos hoy, no mañana, ni dentro de media, ahora, hoy, ¿sí? Entonces, pensemos, revisa tu día a día, revisa tu agenda. ¿Cuánto tiempo de tu día a día, no sé qué cantidad de horas trabajan por día, cuánto lo estás dedicando a tareas operativas? ¿Sí? No a pensar y a planificar cómo puedo mejorar, cómo puede crecer mi emprendimiento. Entonces, bueno, les doy un segundito para pensar esto. ¿Cuánto tiempo estoy usando yo en tareas operativas? Después el segundo punto, que es el más importante, es de estas tareas operativas, ¿qué puedo delegar hoy? ¿Sí? Voy calculando. Dos, tres. En realidad yo me voy muy feliz si ustedes pueden agarrar un lápiz y papel, o el celu, ¿sí? Porque muchos tomamos notas en el celu, y pueden pensar en una sola. Con una sola yo siento que hoy pude cumplir mi meta, ¿sí? Y además de todo esto, a ver, bueno, yo les dejo este segundito para anotar, que se reserven un tiempo fijo para pensar estas estrategias y pensar cómo voy a seguir cada semana. No es que, bueno, me tomo todos los viernes, día entero. No hace falta empezar con esto de decir, bueno, un día menos voy a trabajar, sino con una hora sola, con que empecemos con una hora sola, no saben el gran cambio que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, después si quieren me comentan qué es lo que se anotaron, pero realmente con un pequeño cambio, uno solo, muy pequeño, y que lo hagamos hoy, que no lo pospongamos, porque muchas veces cuando lo posponemos para mañana, o decimos, bueno, lo anoto y lo veo mañana, ese mañana nunca llega. Entonces tiene que ser hoy, ¿sí? Entonces, me quiero despedir
¿sí? Porque lo que yo quería hacer en el día de hoy era movilizarlos, dejar esta chispita para que se queden pensando. Hoy decido crecer más grande que mis miedos, ¿sí? Quiero que lo repitan tipo mantra y que si quieren captura de pantalla y lo repitan porque realmente hay que tener ganas de salir de esta zona de confort, ¿sí? Porque salir de esa zona de confort, además de permitirnos crecer, nos va a permitir disfrutar más de nuestra familia, tener más tiempo para poder hacer todo lo que dijo Magda al principio, poder hacer más actividad física, poder disfrutar, en mi caso, por ejemplo, de mi hija, más tiempo, ¿sí? Miren, con una sola decisión que tomemos hoy. Así que yo les quiero agradecer muchísimo a todos por habernos escuchado, a los tres, pero especialmente a Cedu, porque realmente es quien nos brinda estos espacios para, para poder crecer, ¿sí? Para poder interactuar y poder crecer. Así que bueno, si quieren, ahí escanean, tienen mis datos. Si no, el mail, bueno, bastante simple, natalia@institutoneone.org. Por si me quieren comentar, a ver qué es lo que estuvieron anotando, si quieren, bueno, que charlemos, simplemente que charlemos. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé Muchas si hay alguna gracias a ti. consulta. Hay un comentario en realidad de Virginia que dice qué difícil es delegar y hacer que ese pase de emprendedor a SEO en este Ah, sentido. Y sí, y sí, la verdad que es difícil, ¿sí? Por eso yo siempre hablo del cambio de chip. Nadie nos va a venir a ayudar si nosotros no lo queremos hacer o tenemos ese miedo, o sea, lo tenemos que hacer nosotros. Y por último, quiero dejar que delegar no significa tirarle la tarea a otro, bueno, chavo, arréglate, ¿sí? Para delegar tenemos que darle a la persona también las herramientas para después poder controlar, ¿sí? No es decir, bueno, nos liberamos y que lo haga otra persona, que salga como salga. Así que bueno, es difícil, pero es un paso no, es un salto muy importante y realmente lindo. Así que bueno, los invito a pensarlo. Muchísimas gracias. muchas gracias Natalia y bueno, gracias también a Magdalena, Santiago y a todos los que están viendo por haberse sumado y bueno, se van con muchas herramientas y cosas Yo a quería hacer trabajar. un comentario, Sí. María Noela, así Natalia también tiene comentario de Ah, que nos hicimos de como nosotros. entre nosotros, pero me pareció súper interesante y creo que está conectado con lo que hablaba Santiago sin duda y lo que también traía yo, cuánto, los dejo pensando cuánto de nuestros pensamientos también nos influyen y nos limitan, ¿no? Sí, Y bueno, el tema de los miedos sería un gran temón, pero vieron que se dice que la mayoría de los miedos que tenemos, más del 80% no suelen pasar las cosas que nosotros creemos que nos pueden pasar, ¿no? Entonces también como nuestro pensamiento limitante a veces nos deja en esa zona de confort que después igual necesitamos como, ¿no? Algo también distinto para mantener sí, nuestra creatividad, ¿no? Eso también está visto como el hacer cosas distintas, crear, poder realmente, ¿no? También nos desafía. sí, Así sí, que me sí. pareció muy interesante, Natalia, muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Hay algo en el Bueno, chat, Tenemos me un pareció. comentario acá a también, ver. sí, que muchas gracias a todos, muy movilizadoras las charlas para repensar tanto y para salir de nuestra zona de confort. Es nuestra única forma de seguir creciendo, confiemos en nosotros. Ay, qué bueno, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, Totalmente, muy bueno. la verdad que es así. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por participar y a nuestros speakers y nuestros sponsors. Y bueno, nada, ahora terminaron los ciclos de webinars. También tenemos ahora el 2 de septiembre en Sala Magnolio la Cybertax, que bueno, Darwin ya había comentado, que pueden encontrar en nuestra web el link para inscribirse. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a Gracias a ti. ustedes. Gracias. Chao. Hasta Chao, luego, chao. chao, chao. Gracias.